Desde las entrañas ardientes del Imperio Mexica, un joven guerrero surge como una sombra indomable. No trae consigo riquezas ni linajes gloriosos, solo un fuego interno tan feroz que podría incendiar los cielos mismos. Su determinación es un arma, su rabia, un eco de los dioses olvidados. No teme a los invasores, ni siquiera al hombre que el continente entero aprenderá a maldecir. Hernán Cortés, el conquistador que ansía el oro maldito del dorado de Latinoamérica y que viene acompañado por la peste, la cruz y la muerte. Mientras los templos sangran y los truenos de la guerra retumban sobre Tenochtitlan, este guerrero se levanta no como un héroe, sino como un presagio, un cazador nocturno dispuesto a desafiar imperios, a romper el destino escrito con sangre y a sumergir a sus enemigos en el terror más profundo antes de arrebatarles el último aliento. Desde las sombras de Tenochtitlan levanta un símbolo de resistencia que se convertirá en leyenda. Su ascenso es implacable, marcado por batallas sangrientas, conspiraciones palaciegas y sacrificios que pondrán a prueba su alma. Hablo de la película Batman Azteca, Choque de Imperios, una reinvención única del mito del caballero oscuro en el corazón del México prehispánico. Y antes de comenzar, un agradecimiento especial a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres unirte a esta gran familia, solo haz clic en el botón Unirte. Todo comienza con Yohuali, atrapado en un lugar inhóspito, un escenario rodeado de cadáveres. Lo inquietante es que en este sueño premonitorio aparece un toro gigantesco y de pronto un murciélago colosal comienza a perseguirlo. Entonces ocurre algo inesperado. El murciélago detiene a la bestia y se revela como aún más aterrador. Yohuali intenta huir, pero al final, de manera inevitable, es devorado por aquella criatura alada. De pronto despierta confundido y sudoroso. Su padre, el jefe Toltecatzin, líder de la aldea, lo observa y le pregunta si otra vez tuvo una visión. Vemos a Yoho contando lo sucedido, convencido de que tal vez fue solo la cena de la noche anterior perturbando su mente. Pero su padre insiste: los dioses hablan a los mortales mediante visiones y sería un error ignorarlas. Lo inquietante es que la madre de Yoho murió hace poco y Toltecatzin ora cada día al dios murciélago Tzinacán, protector del más allá. Yoho no cree, los acusa de no estar presentes cuando su madre enfermó y murió. Su padre lo reprende. Tzinacán no causó esa pérdida, ella ahora los cuida desde el más allá. El entrenamiento de Yoho está por comenzar, debe concentrarse, pero cuando Toltecatzin voltea, su hijo ya ha desaparecido y él abraza el talismán de su esposa, esperando que algún día madure. Al salir de casa, Yoho se mezcla con la ciudad. La imagen cambia a los pueblerinos jugando, bailando y él compartiendo risas. Sin embargo, lo inquietante es que un recuerdo lo corta. Debía asistir a su entrenamiento. Entonces ocurre un giro, corre hacia sus compañeros y allí recibe las armas asignadas, un palo y un escudo. El instructor se hace visible con voz firme, declarando que para vencer a sus enemigos deberán transformarse en guerreros letales. Sus golpes han de ser certeros, sus ataques veloces y con fuerza implacable. La cámara muestra a los jóvenes practicando movimientos básicos, cada gesto acompañado de esfuerzo, sudor y disciplina. De pronto, la tensión aumenta cuando Toltecatzin interrumpe la sesión. Se revela su figura imponente acercándose a su hijo. Con gesto severo, lo ordena quedarse inmóvil. Lo desconcertante es la pausa repentina. Todos alrededor siguen entrenando, pero Yoho queda quieto bajo la mirada pesada de su padre. El contraste golpea, mostrando la diferencia entre el juego en la ciudad y la rigidez del campo de entrenamiento. En ese instante, Yoho percibe que la exigencia paternal no es solo disciplina, sino también una prueba silenciosa de amor y destino. El plano final se congela en el rostro serio de Toltecatzin, custodiando con firmeza el camino de su hijo. Todo se intensifica con Toltecatzin reprendiendo a su hijo. Le dice que debe mejorar porque si no lo hace, sus técnicas jamás serán efectivas ni sus ataques letales. Lo inquietante es la crudeza en sus palabras. Ya es momento de que siga adelante, pues su madre ha muerto y no hay retorno posible. Él debe madurar porque cuando Toltecatzin fallezca, Yohuali ocupará su lugar y la aldea necesita un líder fuerte, justo, capaz de guiar a su pueblo por un buen camino sin que su sociedad se desmorone. De pronto, lo inesperado sucede. A lo lejos, los pueblerinos, incluido Yoho y su padre, observan barcos extraños acercándose. Los murmullos se expanden como fuego. Son dioses venidos de tierras lejanas. Entre los recién llegados aparece Hernán Cortés junto a su socio Pedro de Alvarado, este último encapuchado, creando un aura inquietante. Los aldeanos susurran, dudando. Quizá no sean dioses, sino monstruos disfrazados. Pero Yoho sorprendentemente piensa lo contrario, pues admira que tengan artefactos capaces de cruzar los mares. Su padre le ordena cautela. Deben observar y pase lo que pase, jamás confiar ciegamente en ellos. El aire se tensa. Las miradas se clavan en los navíos que se aproximan y la sensación de que algo irreversible está por suceder queda suspendida en el ambiente.
Cuando los barcos finalmente tocan la orilla, la imagen cambia a Cortés descendiendo con solemnidad. Lo primero que hace es arrodillarse, tocar la arena y persignarse, como si consagrara aquel lugar. Con voz firme se presenta como explorador de tierras lejanas, declarando que está allí para conocer el nuevo mundo. Lo desconcertante llega cuando Toltecatzin pregunta con dureza qué hace en sus tierras. Cortés responde que provienen de un lugar antiquísimo, que han cruzado mares y sobrevivido a adversidades para llegar. Toltecatzin, sin titubeo, lo confronta. ¿A qué llama nuevo mundo? Si su tierra lleva milenios existiendo, la tensión se eleva. Entonces Cortés propone un intercambio. Promete darles muchas cosas a cambio de un poco de sus alimentos, pero la escena revela la firmeza de Toltecatzin, quien rechaza la oferta, recordándole que su pueblo ya posee abundancia de comida y recursos, sin necesidad de trueques. Mientras tanto, los españoles comen platos locales con avidez, pero un anciano guerrero observa con desconfianza. Lo inquietante es su advertencia: no deben bajar la guardia, podrían atacar en cualquier momento. Toltecatzin también duda, por lo que decide que consultará a los dioses antes de actuar. A un lado, Pedro de Alvarado susurra a Cortés con actitud más sombría: no han venido a ganar confianza. De pronto la tensión aumenta. Pedro de Alvarado exige actuar, pero Cortés le pide paciencia. Si desean que los planes funcionen, deben seguir el curso asignado. Lo inquietante es su confesión. Su objetivo no es el oro, sino algo mucho más valioso. Entonces ocurre un giro. Cortés agradece al pueblo por el apoyo y decide mostrar maravillas de su mundo. La imagen revela mapas detallados, pólvora, planos de barcos y hasta objetos voladores. Los jóvenes, incluido Yojo, quedan asombrados por los dibujos, pero no termina allí. Les muestra una pintura de Toledo, la ciudad más gloriosa de España, confesando que la ama profundamente. La escena se torna más intensa cuando los españoles exhiben armas de fuego y disparan. El estruendo sacude el aire, asustando a los jóvenes. Toltecatzin, preocupado, ordena a su hijo descansar. Cortés, al escuchar, respalda al padre y promete a Yojo que pronto le mostrará más maravillas que lo dejarán sorprendido. Esa misma noche, Yojo conversa con su padre. Lo desconcertante es su opinión. Cree que los españoles son viajeros interesantes, con armas poderosas y planos brillantes, pero al ver a Toltecatzin orando a Tzinacán, comprende que él aún desconfía. La advertencia es clara: no acercarse demasiado, pues tarde o temprano revelarán su verdadera naturaleza. Al amanecer, la amenaza se hace visible. Los españoles muestran su verdadera naturaleza. Aparecen armados, acompañados por soldados listos para atacar. Cortés agradece la hospitalidad del pueblo, pero inesperadamente ordena algo que hiela la sangre: que lo conduzcan a la mítica ciudad del Dorado, revelando que ese era su verdadero objetivo. Toltecatzin, firme, se niega, advirtiendo que ese lugar es peligroso. Lo inquietante es que, sin dudar, Yojo se ofrece como guía. Cortés sonríe y le agradece por su ayuda y confianza. La tensión se multiplica. El padre, consciente del peligro inminente, entrega a su hijo el talismán de su madre, pidiéndole que busque a Acatzin cuanto antes, pues él podrá ayudarlo en lo que necesite. La imagen revela la mirada de Toltecatzin, cargada de preocupación y de un amor silencioso. Mientras padre e hijo intercambian estas últimas palabras, ocurre un gesto inesperado. Pedro de Alvarado retira lentamente su capucha, mostrando su cabello rubio ante los pobladores. El murmullo se expande, la sorpresa se convierte en inquietud y la revelación de aquel rostro extranjero sacude las certezas de todos. El momento se congela en un silencio pesado, como si el destino del pueblo quedara suspendido en el aire, a punto de transformarse para siempre a conquistar y robar oro. Los pobladores, al ver el cabello rubio de Pedro de Alvarado, susurran que es mágico y quizás se trate de un dios. Lo inquietante es que Cortés continúa insistiendo, deseando saber la ubicación del Dorado. Toltecatzin le pide paciencia, pero el ambiente se enrarece. Entonces ocurre lo terrible. Ante el hostigamiento, Pedro de Alvarado saca su arma y mata sin titubear a un aldeano. El resto queda paralizado de horror. Toltecatzin, con voz firme, los llama asesinos y proclama que no son dioses, sino seres malditos que han venido a traer desgracia. Jura que mientras él viva, nunca llegarán al Dorado. El aire se congela cuando Cortés agradece sus palabras y lo atraviesa, matándolos sin piedad. Los guerreros intentan resistir, pero los españoles los diezman con armas de fuego. Toltecatzin cae en brazos de Yojo, que llora desesperado la muerte de su padre. De inmediato, Cortés intenta llevárselo, pero Yojo logra huir. En la huida recibe un disparo en el brazo. Sangrando, sucumbe a sus heridas y cae a un río cercano. Allí, mientras se hunde, tiene una alucinación. Una diosa aparece y le ordena pelear y morir, pues su destino es mantener el equilibrio. Esa deidad es una reinterpretación de Hiedra Venenosa. La visión cambia radicalmente el rumbo de su destino.
Al despertar, Yoho descubre algo inesperado. La diosa había curado sus heridas con hierbas medicinales. La imagen revela a Hiedra cerca de un árbol sagrado, hablando con calma de un lugar que no pertenece a Mictlán. Le dice que aún tiene tiempo para cambiar las cosas, que ese sitio es tanto inicio como final. Lo inquietante es que Yoho no le cree. Piensa que es una hechicera orate y decide alejarse. No muy lejos se alza un templo dedicado al dios murciélago Tsinacán. Ante su estatua, Yoho explota en furia. Lo llama mentiroso, lo maldice, lo culpa de todo lo ocurrido. Si hubiera cumplido su propósito de protegerlos, los españoles no habrían destruido su pueblo ni asesinado a su padre. En respuesta, ocurre lo aterrador. De la ofrenda surgen enjambres de murciélagos que lo obligan a huir aterrorizado. Todavía herido, camina con esfuerzo hacia la ciudad más cercana. La cámara lo sigue en un andar tambaleante, hasta que ocurre el giro. Allí se reencuentra con Akatsin. El joven lo reconoce de inmediato y con rostro sorprendido le pregunta por su padre. Entre lágrimas, Yoho le confiesa su tragedia. El dolor es evidente, pero también el inicio de un nuevo camino marcado por pérdidas y revelaciones. Días después, vamos al palacio de Moctezuma. Akatsin acompaña a Yoho y le promete que, pase lo que pase, estará siempre a su lado. De pronto escuchan a un noble quejarse. Hace apenas unos días, la diosa Jaguar irrumpió en su palacio y le robó su oro. El murmullo se apaga cuando ingresan a la sala principal. Allí Yoho se encuentra cara a cara con Moctezuma, el rey azteca, y con el sumo sacerdote Yoka. Lo inquietante es la revelación. Yoho cuenta cómo Cortés, al principio amable y cordial, terminó traicionándolos, asesinando a su padre y devastando a su pueblo. Explica que los españoles han llegado buscando el dorado y no dudarán en matar a cualquiera para obtener su ubicación. El relato estremece, pero Moctezuma guarda silencio y pide la opinión de Yoka. Entonces ocurre lo desconcertante. El sumo sacerdote aconseja ceder y darles lo que piden, pues así evitarán más muertes. Yoho se opone con fuerza, convencido de que Cortés es peligroso, pero Yoka lo calla con dureza. Él es apenas un guerrero, mientras que el sacerdote habla con los dioses y conoce su voluntad. Indignado, Yoho se retira. Afuera, Akatsin le advierte que la devoción ciega de Yoka nubla su juicio. Allí Yoho promete no volver a cometer errores, vengará a su padre y detendrá a Cortés. La imagen cambia a los pasillos oscuros del palacio. Yoka, con gesto frío, se corta la piel en un ritual y maldice a Yoho, irritado por lo que considera su ignorancia y falta de respeto. Lo inquietante es su obsesión. Espera que los dioses respondan a su sacrificio. Finalmente se revela una visión. El dios Huitzilopochtli le habla, advirtiéndole que Moctezuma ya no confía en él. La instrucción divina es clara. Yoka debe convertirse en el nuevo guía y hacer que todos comprendan la gravedad de la situación. La escena avanza en el tiempo, mostrando meses, incluso años. En paralelo, Yoho entrena bajo la tutela de Akatsin. La cámara alterna entre la disciplina del guerrero joven, fortaleciendo cuerpo y espíritu, y los sacrificios oscuros que Yoka realiza para complacer a los dioses. Lo desconcertante es el contraste. Mientras uno busca aprender y madurar para luchar contra Cortés, el otro se hunde en rituales sangrientos, convencido de que solo con más sangre podrá preservar el orden divino. La tensión crece como un eco lejano. Dos caminos se forjan, uno marcado por la justicia y la preparación, otro por la fe ciega y la crueldad. El destino de su pueblo palpita en esa dualidad, aguardando el choque inevitable. La imagen final se abre mostrando a Cortés aliándose con un pueblo azteca. Lo inquietante es que esa unión desata la matanza de Cholula, donde cientos de aztecas mueren a manos de los españoles. Años después, la cámara nos lleva a Tenochtitlan. Los soldados celebran, felices de que su travesía ha terminado, y tras incontables sucesos alcanzan por fin la gran capital. En paralelo, Moctezuma busca consejo. Lo desconcertante es la división. Yoka insiste en que lo más sabio es dejarlos entrar y conocerlos, mientras Yoho suplica detenerlos antes de que crucen las puertas. En la entrada, Cortés implora permiso para ingresar presentándose como viajero en misión sagrada. Al no obtener respuesta, ordena a sus hombres prepararse. Hoy entrarán, cueste lo que cueste. Entonces ocurre la visión. Huitzilopochtli se manifiesta a Yoka, ordenándole convencer a Moctezuma. El sacerdote obedece y logra influir en el rey. Sin otra opción, Yoho guarda silencio. Finalmente, los españoles atraviesan la ciudad, atónitos ante los tesoros y riquezas de Tenochtitlan. Moctezuma, siguiendo sus costumbres, les ofrece un sacrificio, pero ellos lo rechazan. Según el rey, su llegada estaba prevista desde eras antiguas y lo saluda con solemnidad. Cortés toma su mano. Lo inquietante es que, para los aztecas, aquello es mal augurio. Nadie debía tocar al rey sin permiso. En ese instante, el cielo se ilumina. Un meteoro cruza dejando una estela ardiente. Los pobladores, aterrados, lo interpretan como una advertencia. Tiempos oscuros están por llegar. La tensión aumenta cuando Akatsin, preocupado, se acerca a Yoho. Le pregunta qué pueden hacer sabiendo que Cortés no descansará hasta encontrar el oro. Yoho responde con dureza. Su familia nunca creyó en el dios Sol, sino en Tsinacán, el dios murciélago. Lo desconcertante es que Akatsin lo considera una blasfemia. Para él, solo el sol podrá protegerlos. La diferencia de creencias divide
divide sus espíritus en un momento crítico. La imagen revela a Yojo, decidido a enfrentar esa misma noche a Cortés sin importar el riesgo. Akatzin intenta detenerlo, proponiendo un plan alternativo. Si quiere acercarse, debe hacerlo bajo disfraz. Solo así evitará que Cortés descubra su verdadera identidad. El silencio se vuelve pesado, marcado por la respiración entrecortada de ambos. Finalmente, Yojo acepta con la mirada firme. Vemos a la ciudad iluminada por antorchas, los españoles avanzando por las calles y los aztecas observando con miedo. El destino se entrelaza en sombras y presagios, con el eco del meteoro aún resonando sobre Tenochtitlan. Por las calles de Tenochtitlan, Cortés y sus hombres se topan con un poblador y le arrancan el collar porque contiene oro. Lo inquietante es que el aldeano, con desprecio, afirma que según su cultura el oro es la caca de los dioses. Entonces ocurre la chispa. Los españoles, furiosos por la ofensa, están a punto de matarlo. De pronto Yoyo interviene, enfundado en un disfraz inspirado por el dios murciélago, y se enfrenta a los hombres de armas. Al inicio parece que puede con ellos, pero pronto queda rodeado y casi es rematado por Cortés. Cuando el golpe final parece inminente, sucede lo imprevisto. Una mujer vestida de jaguar, conocida como Jaguara, irrumpe y lo rescata. Ella, feroz, ataca a Cortés y le corta el rostro, dejándolo desfigurado. La sangre, el grito, la sorpresa. Al oír la llegada de más soldados, ambos bandos deciden retirarse. Cortés, herido en el orgullo y en el rostro, promete que algún día se vengará. Yojo, temblando, agradece a Jaguara, reconoce que subestimó a sus enemigos y que debe prepararse mejor. Ella le advierte con voz dura: si sigue así terminarás muerto. Lo inquietante es la fricción entre venganza y supervivencia. Ahora respira la ciudad, escucha el latido, siente la tensión creciente. De pronto, en un espacio más seguro, Yoyo agradece a Jaguara, pero su orgullo hiere. Le confiesa que su misión es vengar a su padre y le reprocha que ella robe para sobrevivir. Esto la ofende y se marcha. En el palacio, Cortés ordena a sus hombres buscar al murciélago y a la gata y matarlos si los encuentran. Diego, preocupado por la salud de Cortés, sugiere regresar a Toledo para recuperarse. Lo inquietante es que Cortés rehúsa huir. Entonces ocurre lo radical. Decide quemar los barcos para que nadie pueda volver a España. Ahora la única ruta de regreso sería nadar hasta Cuba. Mientras Yojo cura sus heridas, le cuenta a Akatzin la valentía de Jaguara. Akatzin reza a Tzinacán agradeciendo su intervención, pues sin ella Yoyo habría muerto. Yoyo, sin embargo, no quiere detenerse. Entrenar es su obsesión, sabe que aún no es rival. La estrategia es clara. La mejor forma de vencer a un enemigo formidable es conocerlo al detalle y descubrir sus puntos débiles. Sigue un plan audaz: reunirse con Jaguara y juntos robar los mapas y planos que Cortés trae consigo. Se revela la urgencia. Si logran esos dibujos, podrán entender rutas, armas y secretos. Ahora la ciudad vibra con planes y riesgo, y Yojo siente que el golpe decisivo se acerca. Yoyo, sin dudar, acepta buscar a Jaguara. Descubre lo inesperado. Ella no robaba solo para sobrevivir, sino para ayudar a los pueblerinos pobres. Entonces ocurre lo sincero. Yoyo le pide perdón por la ofensa de la noche anterior y también su ayuda. Ella se niega al inicio, pero finalmente acepta. Vemos el campamento español, donde los guardias siguen un patrón de vigilancia. Aprovechando ese detalle, entran al despacho y roban armas, trajes y planos. Justo antes de escapar, un guardia descubre a Yoyo. Lo inquietante es que él no puede defenderse, pero Jaguara lo noquea. Ambos huyen en silencio. Al día siguiente, camino al templo de Tzinacán, Akatzin nota los árboles talados. Cree que fueron cortados para el festival anual, pero Yoyo sabe la verdad. Los culpables son los españoles. La tensión crece, el aire parece más pesado, el bosque menos vivo. Cuando regresan al templo, Akatzin continúa rezando, convencido de que Yoyo fue elegido por los dioses para impartir justicia. Lo perturbador es que Yoyo piensa lo contrario, aunque duda. Recuerda que cuando estuvo herido, la diosa del bosque lo rescató, pero aún no entiende las palabras que le dijo. El eco de aquella frase resuena sin cesar. Todo anuncia que el destino está en juego, aunque él intente negarlo. Yoyo se prepara. Para forjar su propio batitraje, usa piezas de armaduras españolas. La imagen revela el metal mezclado con cuero, el ruido del martillo, las chispas encendiendo la oscuridad. Entonces ocurre lo inesperado. Hiedra aparece frente a él. Yoyo le pide perdón por no creer en ella. Ella, indiferente, no lo reprende. Simplemente pregunta qué quiere saber. Yoyo responde con firmeza: cómo vencer a los españoles. Pero en vez de darle una respuesta clara, Hiedra le revela otra visión. Los imperios siempre chocan. Unos caen mientras otros se alzan. Las personas cambian y los dioses eligen emisarios para preservar el equilibrio. La detonación emocional llega cuando ella lo advierte. La venganza no sirve. Lo único útil es el sacrificio. Yoyo, incapaz de aceptar esas palabras, la insulta. Entonces la diosa, enojada, lo ataca. El mundo se disuelve, la respiración se corta. De pronto despierta. A su lado está Akatzin, quien le explica con calma que los dioses suelen manifestarse en los sueños. Algunos hablan directo, otros engañan, y debe tener cuidado con los dioses mentirosos. Yojo, sin fe, sugiere dormir y olvidar, pero Akatzin
Sin, en su silencio, sabe que estas señales son sagradas. Vemos a Jojo cerrando los ojos, decidido a ignorar. El amanecer traerá la continuación de su armadura. Mientras tanto, en el palacio, algunos consejeros le dicen a Moctezuma que los españoles pueden tener magia, pero no son dioses. Lo inquietante es que Yoka, sintiéndose desacreditado, propone más sacrificios para limpiar su honor. Sin embargo, Moctezuma ya no confía en él y lo destierra. Yoka suplica, ruega su perdón, pero la decisión está tomada. Esa noche, Jojo sale a combatir. Su traje nuevo y su falta de experiencia lo vuelven blanco fácil. Aunque logra causar problemas en el campamento, su amenaza es aún menor. Poco después, llega un emisario del gobernador de Cuba con órdenes estrictas. Cortés debe regresar o será enviado encadenado. Entonces ocurre lo revelador. Cortés pide unos días, finge aceptar, pero en secreto planea desobedecer. Mientras tanto, Yoyo analiza su traje. Reconoce que es deficiente, no le otorga ventaja suficiente. Decide añadir nuevos artilugios, mejoras y convencerse de que la verdadera fuerza del murciélago es inspirar miedo en los corazones enemigos. Se revela la transformación, la forja de un símbolo. Más tarde, Yojo combate a Cortés nuevamente, muestra sus nuevas habilidades, pero escapa. Cortés, furioso, quema su barco, asesina al mensajero y culpa al murciélago. Diego, testigo, le aconseja forjar una armadura distinta para protegerse en futuras batallas. El fuego ilumina la noche, el destino arde en cada chispa. A la mañana siguiente, Cortés aparece con una nueva armadura y se presenta ante Moctezuma en el palacio. Con voz dura lo acusa de permitir que uno de los suyos atacara su campamento. Moctezuma intenta calmarlo, ofreciéndole acompañarlo personalmente, asegurándole que con su presencia el murciélago no se atrevería a mostrarse. Además, lo invita al festival Tocta, con la esperanza de que este encuentro reduzca tensiones entre los pueblos. Lo desconcertante es que Yoyo se ofrece como guía. En el camino, en un pasaje sombrío del bosque, se cruza con Diego, que lo esperaba en secreto. La imagen cambia y vemos el festival. Música, fuego, danzas, ofrendas. Cortés se acerca a Yoyo y le habla con tono desafiante. Señala el cometa que surca el cielo. Lo inquietante es su interpretación. No es un mal augurio, dice, sino un astro descendiendo. Yojo responde que, según su pueblo, este mundo no es el centro de todo. Entonces ocurre la confrontación intelectual. Cortés le pregunta con ironía por qué, si sabían esto, nunca hicieron ese descubrimiento. El silencio de Yoyo pesa. La multitud festeja, pero el eco del cometa corta el cielo como advertencia. La tensión entre saber y poder, entre fe y conquista, vibra en cada palabra no dicha. La tensión en el festival alcanza un punto insoportable. Yoyo y Cortés discuten sobre fe, poder y destino. Yoyo defiende las creencias de su pueblo, pero Cortés, con desdén, asegura que ni magia ni dioses importan. Los hombres siempre desean más poder. Lo inquietante es que Yoyo lo reta preguntándole cómo su dios permite la muerte de mujeres y niños. Cortés, molesto, afirma que la vida es prueba y sufrimiento, y que un líder debe tomar decisiones duras, incluso equivocadas, para alcanzar la pureza. Con frialdad, lanza una moneda al aire y le dice a Yoyo que si él tiene razón, será el primero en saberlo. De regreso, Yoka se sienta con su madre. Ella le prepara cena, lo ve sombrío y pregunta qué le preocupa. Yoka responde que alimentar a los dioses es demasiado complicado. Ella intenta animarlo, pero lo siniestro ocurre. Yoka toma un cuchillo y sacrifica a su familia. Esa noche, el cometa sigue iluminando el cielo. Yoka descubre, horrorizado, que no hablaba con Huitzilopochtli, sino con Tezcatlipoca, dios de la mentira. Devastado, cubre su rostro con las cenizas de su madre. Entre llanto y locura nace una figura nueva, temible, el Guasón. Mientras tanto, Cortés aprovecha el festival y pone a Pedro de Alvarado al mando. Las sombras de la traición se acercan. Los preparativos españoles se ponen en marcha, cargamentos ocultos, órdenes precisas, infiltrarse en el festival. Yoyo, vigilante, intenta detenerlos, pero cae en una trampa. Lo capturan con redes, pero con esfuerzo logra liberarse. Sus artefactos lo ayudan a enfrentar a los soldados. Su figura, mitad guerrero, mitad sombra, deja en claro que la guerra apenas comienza. Entonces se alza el festival. Música, tambores, danzas. Pedro de Alvarado, incapaz de soportar más sacrificios rituales, ordena a sus hombres atacar. Si quieren sangre, se las daré, grita. La matanza estalla, el suelo sagrado se tiñe de rojo. Entre el caos ocurre lo perturbador. Cortés descubre que Yoyo es el murciélago. Un detalle lo delata. Cita sin querer una frase de su difunto padre. Cortés lo felicita con fría ironía, reconociendo sus hazañas, pero lamenta que no haya protegido a Moctezuma como debía. La revelación pesa como un presagio. Moctezuma, atrapado entre la fe, la traición y el miedo, se convierte en prisionero de su propio palacio. El cometa aún arde en los cielos, como si los dioses mismos observaran. La batalla por el alma de la ciudad, por el futuro de dos mundos, ya no puede evitarse. El murciélago y el conquistador han quedado marcados como enemigos eternos.
Al observar el emblema del toro, Yoyo recuerda con claridad aquella visión, el sueño premonitorio que lo marcó desde el inicio. Lo inquietante es que Cortés, con sarcasmo cruel, le agradece, pues gracias a él habían ejecutado la matanza en su ciudad. De pronto se consuma la matanza de Toxcatl. Más de 400 mexicanos son asesinados. Moctezuma queda horrorizado ante la masacre, arrepentido de haber confiado en los españoles, pero ya demasiado tarde. Los gritos de Yoyo, desgarradores, alertan a los invasores. Mientras tanto, Diego toma control de la ciudad y el cuerno del rey resuena por todo el palacio. Lo siguiente que vemos es que los sobrevivientes llegan de inmediato, pero sin otra opción los guerreros de Moctezuma se han unido a los españoles. Entonces ocurre, Cortés aparece junto al Tlatoani y lo convierte en rehén, exigiendo su libertad a cambio de todo el oro. Acatzin obedece y lo entrega, mientras Yojo arde de rabia deseando matarlo. Sin embargo, comprende que no es venganza sino justicia lo que debe llegar. Yojo confía en que los guerreros lucharán cuando Moctezuma esté libre. Antes de la batalla final, coloca la estatua de su padre en el altar de Tzinacán, rindiéndole homenaje y buscando fortaleza. De pronto, Jaguara le pregunta si continuará con su misión suicida. Él responde que sí y le pide que se una, pero ella se niega, pues muchos dependen de su ayuda y no puede arriesgarse en una guerra perdida. Aún así, lo felicita por su valentía, le desea suerte y espera que obtenga la victoria. Entonces ocurre lo inesperado. Cuando Yoyo intenta agradecerle, ella ya no está. Así vemos a Moctezuma en su templo rezando, custodiado por guardias españoles. Se hace visible el murciélago. Yoyo los asesina con furia. El rey azteca, al verlo, cree que Yoyo es Tzinacán, venido a impartir justicia. Entre lágrimas, Moctezuma pide perdón por sus malas decisiones. El murciélago le ordena liberar a su pueblo y reunir a sus mejores guerreros enfrentándolos contra Cortés. Moctezuma acepta. Mientras tanto, Yoka asesina a un español y toma su armadura, preparando el disfraz. La imagen cambia al palacio, donde los pobladores llevan tributos a los conquistadores. Una mujer y su hija ofrecen plumas, pero lo inquietante es que Cortés no quiere plumas, sino oro. Entonces sucede lo brutal. Sin dudarlo, las mata, mostrando que la codicia no se sacia y que la sangre vuelve a teñir las piedras del palacio. Lo siguiente que vemos es a Moctezuma tomando su cuerno y confesando ante su pueblo que les había fallado como líder. Lo inquietante es que su gente lo abuchea y le lanza piedras. Entonces ocurre lo devastador. Yoka lo asesina y en sus últimos segundos Moctezuma escucha las palabras del dios mentiroso antes de morir. Los pobladores, confundidos al ver a Yoka, creen que es un español. Cortés intenta huir llevándose el oro y a sus guerreros. De pronto aparece el murciélago y el pueblo, al verlo, piensa que es el mismísimo Tzinacán. Yojo les pide unirse y luchar, pero ellos claman no tener armas. Vemos a Acatzin trayendo macuahuitl y ahora los hombres deciden defenderse. Mientras combaten, inesperadamente llegan los refuerzos españoles, empeorando la situación. En medio del caos, Cortés apuñala a Yoyo, dejándolo al borde de la muerte. Jaguara y Acatzin lo encuentran. Yoyo sabe que sus momentos finales han llegado, pero aún desea continuar la lucha. Entonces revela su creación, un planeador con forma de murciélago. Antes de lanzarse, Acatzin le desea suerte, mientras Jaguara lo besa con ternura. Yojo se arroja al vacío planeando sobre la ciudad. Acatzin lo observa sonriendo con orgullo. Siempre fue el elegido. Lo decisivo ocurre cuando Yoyo destruye el barco español, impidiendo la fuga de Cortés. La imagen cambia a la feroz batalla final. Yoyo se enfrenta directamente a Cortés, mientras los guerreros aztecas resisten en tierra. Entre el caos, Pedro de Alvarado intenta escapar con el oro, pero lo inquietante es que su propia avaricia lo condena. Muere ahogado, incapaz de soltar el tesoro. De pronto, un disparo hiere gravemente a Yojo. Debilitado, deja escapar a Cortés, quien aprovecha para huir. Entonces ocurre lo simbólico. El cometa que iluminaba los cielos desaparece, y los aztecas interpretan que la maldición ha terminado, sin notar que Yoyo agoniza. En sus últimos instantes reza a Tzinacán, comprendiendo que su sacrificio sembró esperanza en su pueblo. Jaguara lo contempla, destrozada. Así se nos revela la aparición de los espíritus de sus padres, que lo acompañan al más allá, donde finalmente se encuentra con Tzinacán. Mientras tanto, Cortés huye llorando, cuestionando a su dios por el fracaso. Un soldado le sugiere aliarse con los traidores y contraatacar, pero Yoka lo contradice. Si lo hacen, fracasarán. Lo mejor es buscar nuevos horizontes. Se vuelven aliados, planeando un próximo ataque. Finalmente, Acatzin lleva el cuerpo de Yoyo al templo de Tzinacán, esperando que un día Quetzalcóatl lo devuelva. Días después, inesperadamente, Yoyo resucita en las costas de México, justo cuando un nuevo enemigo alado trae consigo la plaga.
Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.